Sintió el frío antes de que viera nada, un frío que calaba los huesos, más intenso que cualquier gélida mañana de invierno. Abrí los ojos, pero la oscuridad era total, una oscuridad diferente que absorbía la luz. En lugar de simplemente quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, como si la misma falta de luz también me hubiera robado el aliento. Fue entonces, en el silencio y la negrura absolutas, que lo vi en una silueta. No era una persona, ni un animal, ni nada que hubiera visto antes. Era una forma, una sombra, que se movía sin piernas, sin brazos, simplemente deslizándose por la habitación. Se acercaba a mí, y un terror primordial me paralizó. No era el miedo a ser lastimado, sino el pánico a ser consumido, a que mi misma existencia fuera borrada por esa cosa hecha de oscuridad. El recuerdo me golpeó como un puñetazo, una memoria nítida que no había procesado en años al día en que conocí a la sombra. Era un niño, unos 10 años, y jugaba en el bosque detrás de mi casa con mi mejor amigo Lucas. Éramos inseparables, dos almas gemelas que compartían todo. Ese día encontramos una cueva, una apertura oscura en la ladera de una colina. Por supuesto, entramos, armados con linternas y la valentía ilimitada de la infancia. Dentro, la cueva se abrió a una gran caverna, iluminada por un único rayo de sol que se filtraba desde un agujero en el techo. En el centro de ese rayo de luz, una sombra danzaba. No era una proyección, era una entidad propia, una masa de oscuridad que se movía como si tuviera vida. A los 10 años, solo vimos una oportunidad para un juego. Nos reímos y nos burlamos de ella, lanzándole piedras para verla dispersarse, solo para que volviera a formarse. Lucas se atrevió a más, dio un paso adelante y le gritó: ¿Quién te crees que eres? Solo eres una sombra. Su voz resonó en la cueva, y en ese momento, la sombra dejó de bailar, se congeló, y la temperatura bajó. La risa se nos murió en la garganta. La sombra, que antes parecía inofensiva, se movió, y un susurro gélido, que pareció provenir de la misma tierra, llenó la cueva. Recordaré tu rostro. Por el miedo, agarramos a Lucas y salimos corriendo de la cueva, sin mirar atrás, sin hablar de ello, borrándolo de nuestras mentes. Pero la sombra no nos olvidó. No de la forma en que una persona sigue a otra, sino como un mal presentimiento, una punzada de frío, una mancha de oscuridad en el borde de nuestra visión. Al principio era sutil, casi imperceptible, una sombra que se movía cuando no debía, una figura en el reflejo de una ventana que desaparecía cuando te dabas la vuelta. Pero con los años se hizo más audaz. Lucas empezó a tener pesadillas, sueños donde la sombra lo perseguía, susurrando su nombre. La paranoia empezó a consumirlo, a aislarlo de los amigos y la familia. Yo, en mi cobardía, me alejé de él, fingiendo que no veía el cambio, que no notaba el aura de frío que lo seguía a todas partes. La noche en que la sombra se llevó a Lucas fue una noche de tormenta. El teléfono sonó, y la voz de la madre de Lucas, rota por el llanto, me dijo que lo habían encontrado en su habitación, en el suelo, con el cuerpo frío y una expresión de puro terror en su rostro. La causa de la muerte fue un infarto fulminante. La policía lo atribuyó a una condición cardíaca desconocida, pero yo supe la verdad. Lo supe cuando, en el velatorio, vi una mancha más oscura de lo normal en la esquina de la habitación, una mancha que parecía mirarme. Ahora, la sombra había venido por mí, no me había olvidado. Al verla deslizarse hacia mí, la oscuridad me inundó. Las memorias de mi infancia, de los juegos con Lucas, de la cueva, se mezclaron con mi vida adulta, con el arrepentimiento y la culpa que me había carcomido todos estos años. La sombra
No me quería muerto, me quería borrado y me quería consumir. Quería que la oscuridad me engullera, que no quedara ni un solo rastro de mi existencia. Tú, mi memoria, como un castigo por haberme burlado de ella y por haber abandonado a mi amigo a su suerte. Era una justicia retorcida, pero de alguna manera me parecía justa. Yo había vivido, mientras Lucas no. Me había escondido de la verdad, mientras Lucas la había enfrentado solo. La sombra se detuvo a un par de pulgadas de mi cara y sentí un frío tan intenso que me dolía la piel. No podía respirar, no podía gritar y sentía la esencia de mi alma, mi ser, siendo drenado. Mis recuerdos se desvanecían, mi identidad se disolvía. Ya no era yo, solo una mancha de luz que se desvanecía en la inmensidad de la oscuridad. La sombra se cernió sobre mí. Su silueta temblaba y crecía, y me di cuenta que no era una entidad, sino una ausencia, la ausencia de todo, la falta de luz, de vida, de calor, de existencia. Y me di cuenta que yo, ahora, me estaba convirtiendo en esa ausencia. Mi mundo se encogió, se desvaneció, y el último pensamiento que tuve fue el rostro de Lucas y su risa, que por fin podía escuchar de nuevo. Luego, solo hubo oscuridad. La oscuridad era absoluta, pero dentro de ella, una conciencia persistía, un eco de lo que había sido. Ya no era un cuerpo, ni un pensamiento coherente, sino una sensación, una deriva en un vacío frío e infinito. Fragmentos de recuerdos flotaban a mi alrededor como motas, Jipovu cósmico, el rostro sonriente de Luca, el miedo paralizante en la cueva, la textura áspera de la corteza de los árboles en el bosque de mi infancia. Estos fragmentos eran todo lo que quedaba de mí, islas efímeras en un océano de nada. Sentía una presión constante, como si la misma oscuridad intentara disolver estos últimos vestigios de mi ser. No había dolor ni tristeza, solo una sensación de pérdida inmensa, la conciencia de haber existido y ahora ser menos que un susurro. Pero en esa nada algo comenzó a formarse. No era una forma física, sino una resonancia, una vibración en la oscuridad. Al principio era débil, apenas perceptible, como el latido lejano de un corazón olvidado, pero poco a poco se hizo más fuerte, más definida. Era la presencia de la sombra, inconfundible en su frialdad penetrante. No estaba cerca, pero su esencia llenaba este vacío, como si la oscuridad misma fuera una extensión de su ser. Y con su presencia llegó una comprensión aterradora. A mi destino no era la aniquilación, sino la asimilación. La sombra no me había consumido para destruirme, sino para incorporarme a su propia oscuridad, para añadir mi esencia a su vasta e insondable nada. Sentí el terror punzante de perder incluso estos fragmentos de memoria, de convertirme en una parte indistinguible de esa entidad vengativa en luché, aunque no tenía cuerpo ni voz para hacerlo. Mi lucha era una resistencia interna, un aferrarse desesperado a los recuerdos, a los sentimientos, a todo lo que me definía. Cada recuerdo de bondad, cada acto de valentía, aunque fueran pocos, cada conexión humana, era un ancla en esta tormenta. Dios, el recuerdo del día que le regalé a Lucas su primer videojuego, su alegría desbordante, se encendió como una estrella fugaz en mi conciencia. El sabor agridulce de mi primer amor, la calidez de la mano de mi madre. Me aferré a estas imágenes con desesperación, tratando de mantenerlas vivas, de evitar que fueran absorbidas por la frialdad circundante. Sabía que si perdía estos recuerdos, me perdería a mí mismo por completo. Me convertiría en nada, más que un eco silencioso dentro de la sombra. Y entonces
En medio de mi lucha desesperada, sentí algo más. No era un recuerdo mío, sino una punzada de dolor ajeno, un grito silencioso de angustia que resonó en la oscuridad. No podía identificar su origen, pero la intensidad del sufrimiento era innegable. Era un dolor diferente al mío, un dolor de pérdida, de miedo, de desesperación activa. Y por primera vez desde que la sombra me había alcanzado, sentí algo más que terror y desesperación. Sentí una conexión, una empatía por ese sufrimiento desconocido. Quizás, en la inmensidad de la oscuridad de la sombra, todavía quedaba un vestigio de mi humanidad, la capacidad de sentir por otro ser en esta nueva sensación. Esta chispa de empatía fue como un faro en la oscuridad. Ya no solo luchaba por mis propios recuerdos, sino por ese grito silencioso, por ese dolor ajeno. Quizás, en mi nueva existencia como parte de la sombra, aún podía haber algo más que venganza y oscuridad. Quizás, dentro de esa vasta nada, aún podía encontrar una forma de conectarme con el mundo de los vivos, de advertirles del peligro, o incluso de encontrar algún tipo de redención. La lucha continuaba, pero ahora tenía un nuevo propósito, una tenue esperanza que parpadeaba. En el abismo, la oscuridad seguía siendo inmensa, pero ya no era la única cosa que sentía. Suscríbete para más contenido y videos y relatos de terror. Comenta, pon tu emoji favorito y nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.